transmitido en HD. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Tercer bloque de Descontracturados, después de la nota que le hicimos a Nicolás Mancilla, uno de los integrantes, el John de la Beatle Experience, después que hablamos también con Victoria Bernardi, que va a estar teloneando el sábado. Y les recuerdo las redes sociales, Descontracturados OK, Facebook y Twitter, e Instagram también es Descontracturados OK. Y estas dos notas las vamos a estar subiendo a descontracturadosradio.com.ar. No te olvides del AR. Y así como está Elvis, que conoce a los Beatles, Tori, está la Tori Beatle Experience versión Rocola. Hola Tori. Tenemos Rocola al día de hoy. Estrenamos Rocola este año. La última Rocola que hicimos el año pasado fue de Elvis. De Elvis. Y ahora Paul. Vamos a hablar de Paul McCartney. No de los Beatles, de no Paul. Los Beatles. Hay que diferenciar. Obviamente se puede hacer una rocola de cada uno. Sí, por separado, claramente. Sí, muchísimo. Primera vez que hacemos una rocola de una leyenda viviente. Es verdad. Sí, siempre agarrás más que nada. Y todos, la mayoría, todos fallecieron, lamentablemente. Y el tercero que voy a tener la oportunidad de ver, porque hay dos rocolas que tuvimos, que los vi en vivo. ¿Cuáles? A Sandro yo lo vi, puedo decir que lo vi porque estuve de chico en un recital que hizo. Listo, cuenta. Estuve ahí en una ¿Cuenta? butaca sentado. Y a Chuck Berry también lo vi en vivo en el Luna Park cuando verdad. vino hace mira qué 5 loco. o 6 años también estuve. Todo viejo tullido ya. Sí, ya está en otra. Pero cuenta igual. Cuenta igual. Y hoy vamos a hablar de la leyenda de Paul McCartney, de Sir Paul McCartney, que fue condecorado con el título de Sir por la reina Isabel II hace muchísimos años. Y puede ostentar ese título de... La reina Sir. Isabel III está esperando hace como 1000 años y todavía no se le da. Claro. Sí, tremendo. ¿Cuánto le queda a Isabel II? Vamos a hablar de uno de los músicos más prolíficos, una leyenda viviente, claramente. Es increíble que Paul McCartney siga convocando a tanta gente en pleno siglo XXI. Claramente es un tipo muy, muy querido. Hoy estaba viendo un poco el video el que hizo con James Corden, el del Carpool Karaoke. Sí. Que es fantástico. Y lo ves ahí al tipo, un tipo de 76 años. Y es un pibe. Es como decías vos hoy. Se quedó en los 60 en ese pibe con todas las ilusiones de romperla en todo el mundo con su banda, con su bandita. Sí. Y se quedó Habla como un pibe que no la rompe todavía. Claro, ¿viste? sí, tiene una humildad, una parece forma de que comunicarse está tratando de demostrarte que es bueno todo el tiempo, ¿ves? Sí, es bárbaro. Es impresionante. Uno de los mejores videos del año, lejos en internet ese. Sí, la rompió toda. Se te escapa un lagrimón en un momento, ¿eh? Lo Sí, ves es todo muy completo, emotivo. Muy emotivo. Así es. Hablamos de James Paul McCartney, que nació el 18 de junio de 1942 en el Es de hospital. Géminis. Es de Géminis, casi cáncer. Por un par de ¿Es de días. Géminis? De ¿Y hay Géminis. 2 Paul? Ojo, ¿eh? ¡Oh! Epa. Empiezan las teorías conspiranoicas. En el hospital Walton en Liverpool, su madre Mary Patricia Mohin era enfermera y trabajaba en ese hospital, también trabajaba como partera en ese hospital. Su padre, Jim, le decían McCartney, fue un trompetista muy aficionado a la música, pianista de la James McCharles Band en la década de los años 20 y estuvo ausente en el nacimiento de su hijo, de Paul, porque asistió como bombero voluntario en una guerra en el Canal de la Mancha, en plena guerra mundial en Segunda Guerra Mundial nació Claro. Paul McCartney en 1942. Tiene un hermano llamado Mike, que también fue músico, es fotógrafo, hizo grandes muestras de fotografía de los Beatles hace un par de años, llamado Mike, que es 2 años menor. Ambos fueron bautizados por la iglesia de su madre, que era católica, pero su padre era protestante. Más tarde se volvió agnóstico, así que no tuvo una crianza, una casa religiosa. No lo molestaban, o sea, no tenía que ser religioso básicamente. No tomó la comunión, podemos decir. Claro, así es. Capaz que sí, pero ponele que no la Ponele que no, la que tomó no a importaba, medias. No importaba, la tomó pero sin creer en nada. Chingüengüenche. Comenzó sus estudios en la escuela primaria de Stockton Wood Road en Speke y en Liverpool, en la cual asistió desde 1947 hasta 1949.
2 años solamente en esa escuela porque fue trasladado a otro colegio, al Joseph Williams Junior School, debido a la superpoblación de alumnos que había en esa escuela, así que se tuvieron que trasladar. Una tarde de 1954, con Paul McCartney con 11 años, se sube al autobús. ¿Son amarillos los autobuses del colegio de Inglaterra? Creo que sí. Creo que Sí. Se sube al autobús, me imagino la situación, yendo tipo como Forrest Gump, cuando se sube el nuevito en la escuela nueva y todo eso. Me se imagino, sienta, perdón, como al Hombre Araña cuando le hacen bullying en el autobús en las de Tobey Maguire. Me claro, imagino así. Sí, claro. bueno, se sienta, Son amarillos. se acerca un niño, un año menor que él, y se presentan, se saludan, se hacen amigos en el instante. Este niño era George Harrison. Lo Qué conoció buen cuando George. Paul tenía 11 años y se hicieron muy amigos ya en ese momento. La madre de Paul McCartney era la principal sostén económico de la familia, trabajaba de partera. Paul afirmó alguna vez que ella salía a trabajar en su bicicleta incluso de madrugada, en las calles nevadas ahí de su barrio. Cuando tiene 14 años, Paul McCartney, en el año 1956, el 31 de octubre, Mary, su madre, muere de una embolia a los 47 años. Re joven. Duro golpe para Paul McCartney, que tenía 47 años cuando perdió a su madre. Su padre, que era un aficionado a la música, siempre los animaba a sus hijos a que practiquen con los instrumentos y esas cosas. Tenían un piano vertical en la casa y Jim, el padre de Paul, le aconsejaba a su hijo que tome clases, pero él prefirió aprender de oído. Un genio total. Ese año, en su cumpleaños, le había regalado una trompeta plateada de níquel, pero como el rock se estaba volviendo popular en el Reino Unido, en las radios británicas, Paul fue y la cambió por una guitarra acústica, ya que le permitía cantar y tocar al mismo tiempo. Claro. Así ¿Qué viola habrá cambiado? Porque las trompetas salen un huevo, capaz que los Y redurmieron. plateada encima. Jamás vi una trompeta plateada, me parece. No Así sé, en pero las vivo. trompetas Es verdad, base sí. son re caras. Muy, Cambió ¿En la- serio? No muy sabía que caras. era un instrumento caro. Muy caras la trompeta. Mirá. Cambió la trompeta La otra- por una guitarra acústica que salía unas 15 libras. Ajá. Una Para nosotros guitarra es un montón de es un guita. montón, Sí. pero Cualquier precio que digas que no sea de este país es un claro, montón de es un guita. montón, sí, no sé lo que sale una Decís libra. 40 rupias y para mí es un montón de guita también. Sí, también. Paul es zurdo, así que le era difícil tocar la guitarra para diestros, pero una vez vio un cartel de un músico country estadounidense que se llamaba Slim Whitman, que iba a estar ahí tocando en Liverpool, y vio que también era zurdo, así que dijo, yo también puedo tocar como zurdo, así que le invirtió las cuerdas a su guitarra y aprendió a tocar de esa manera, y compone su primera canción a los 14 años, que se llama I Lost My Little Girl, que es Mirá. el tema que en el coso cuando James Corden lo canta. Lo en canta, algún sí, momento. sí, por supuesto. Que es un tema que lo escribió a los 14 años y que recién lo grabó en los años 90, Mirá. ya como solista. Siempre me pareció re loco eso, porque yo soy zurdo pero aprendí a tocar como derecho. No Ah. invertí las cuerdas. No tenías herramientas a mano para hacerlo. Primero no tenía idea de cómo hacerlo. No. Y vas me a pareció hacer más cagada. fácil empezar a aprender como diestro. derecho Mirá. que como zurdo. Tenemos Y un lo problema bueno es del que agarro cerebro, cualquier guitarra boludo. y puedo tocar. Sí, pero tenemos un problema así del cerebro. Por algunas cosas sos diestro, otras sos zurdo. Vos sos igual que zurdo yo. también, ¿no? Pero para Pero la guitarra no- soy diestro. Mirá, No se entiende nada. ¿viste? Nadie entiende nada. El cerebro es un poco Para jugar al trambólico. pulso y zurdo. ¿Entendés? Cosas así. Para jugar al pulso y zurdo. Claro. Y en No, poli- yo soy zurdo para todo, Mm. excepto para tocar la guitarra. ¿Y para votar? ¡Ah! Ahí te agarré. ¿Me querés agarrar, cochino? Cochino. ¡Qué chingüengüencha electoral! No te voy a decir mi voto. En esos años, a fines de los años 50, había una banda del género skiffle, que era un género muy popular, música con influencias del jazz, del blues en Inglaterra, que era la banda más equipada de la ciudad, tenían plata estos muchachos, llamada los Quarrymen. Estaba liderada por un pibe de 18 años, que era un poquito conflictivo, un poco que era muy líder, como que no le gustaba... Ay, a que no sé de quién estás No hablando. sabés de quién estás hablando. Conflictivo, Y líder. no tocaba muy bien la guitarra este pibe y no quería que lo superen, que lo sobrepasen. Obvio. Quería él ser el protagonista siempre. La traba número 1 de los Beatles, ¿estás El hablando? 6 de julio de 1957, esta banda tenía programada 3 presentaciones en el patio y en el salón
salón principal de la iglesia St. Peter's, Paul, con 15 años, llega en su bicicleta al lugar, invitado por su amigo Ivy Bonham, quien también era amigo de este muchacho de los Quarrymen, que los quería presentar. Paul rompe el hielo en un momento, toma una guitarra para diestros y se pone a tocar un tema, la rompe con su voz y con los acordes que mostraba, los dejó boca abierto a todos los integrantes y a este muchacho llamado John Lennon. Hola, John. Hola, John. Aparece John en la vida de Paul. En el año 1957, 3 años más grande que Paul McCartney. Sí. Se moría de envidia. Y un poco lo que hizo, lo invitó a su banda. Luego él se suma 2 semanas después a esa banda. ¿Quién? Paul Se suma a la banda de John. a la banda, y porque John quería aprovechar para que le enseñe a tocar la guitarra, pero mucho no le gustaba esto, que es un poquito mejor que yo, me parece. Claro. Esa sospecha que Es un tenía. Y un problema de John siempre fue la facha de los demás, ¿viste? Sí. Siempre, sí. siempre tuvo como conflicto con Sí, que mal. nadie puede ser más fachero que yo. John usado en muchas entrevistas una chaqueta como la de Tori. Es esta misma. Es ¿Es una esta réplica misma? de esa chaqueta. Me vuelvo No, Joreme. Esta Esta es una- fanático. sí, en los ¿For parques. real? Esta es una réplica de la ¿Posta, chaqueta culiadazo? de... Sí. No te la puedo A creer. ver, yo voy a buscar. Buscá la chaqueta, Mate buscala- vale. buscala con Mate las vale. Voy a insignias y buscar todo. Mirá vos, chaqueta. Tengo una remera de Queen, pero la Army. chaqueta de John Lennon. John Lennon. Paul luego se sienta en el piano, empieza a tocar un tema de Jerry Lee Lewis. John Lennon se suma al piano a tocar con él, y ahí como empieza toda la magia y esta cosa épica que bueno, se conocieron y se hicieron amigos en ese momento, John y Paul McCartney. En 1958 se une George Harrison como guitarrista principal, y en el 60 se suma Stuart Sutcliffe, que era amigo de John Lennon en la escuela de Es verdad lo de la chaqueta, ¿eh? Acá Tenés lo estoy razón, viendo, ¿eh? tenés la Sí, misma sí. chaqueta que el John. amigo Lennon. John Se suma Stuart Sutcliffe, con que era amigo de John en la escuela de arte, se suma como bajista. La banda fue mutando, era un quinteto en ese momento. Empezaron a buscar nombres para la banda, que querían cambiar los Quarrymen por otro nombre que pegue un poquito más. Beatles era una propuesta, Homero Simpson más 3. Los borbotones. Los borbotones. Johnny and the Moondogs, o sea, quería meter su nombre principal ahí, John Lennon. Y The Silver Beatles era otra opción. Terminan adoptando el nombre de los Beatles. En agosto de 1960 reclutan al baterista Peter Best, previo a firmar un contrato para hacer una pequeña gira por Hamburgo, en Alemania. Este era el facha de los fachas, dicen. Claro. Peter Best Sí. Que era The Best. Está la Sí. excusa de que era horrible tocando. Sí, era pero en falsa. realidad era porque era extremadamente fachero. Por eso lo sacan, dice. En 1961, Stuart, que era el bajista, abandona la banda, y Paul, pese a que no le pesó un poquito esta decisión, pasa a ser el bajista de los Beatles. Estando en Hamburgo, captan la atención de Brian Epstein, que fue el manager estrella de los Beatles, el famoso quinto Beatle, Sí. que era el manager No de ellos. Apu. No era Apu. Apu no fue el quinto Beatles. Un momento, me parece que fue al revés. Que lo captaron en Liverpool y él lo llevó en Hamburgo, y en Hamburgo, a partir de ahí. Para chequear. Para Seguí chequear. vos. Sí, acá tengo que lo conocí. Creo que lo fue al conocieron revés. En Hamburgo fue cuando ya lo llevó el chabón. Bueno, no importa, dale. ¿Sabés bueno, que creo que sí? Porque yo vi una película Sí. que pasa en Liverpool, eso que estás diciendo. El Que lo despliegue conocen fue, en el fue en Liverpool. Hamburgo. Sí, se y lo después llevan se lo lleva a Hamburgo. Exacto. Hacen esa gira en Hamburgo. Bueno, él ya como manager, Brian Epstein, y en agosto del año 62 sale Peter Best y se suma Ringo Starr a la batería, y ahí queda el cuarteto ya conformado. Lo mismo que nosotros, ¿viste? Nosotros Y le ese- sacamos a Juan del programa porque era el más fachero El de más todos, fachero. y lo trajimos a Ringo. Lucho, que como Ese es el Ringo. ahí regulamos. Che, qué Es feo, el nuestro el Ringo Starr. El Ringo Starr. En octubre de 1962 lanzan el Loy My Do, un gran disco, que logran a los pocos meses llegar a la popularidad total en el Reino Unido, y en 1964 explota la Beatlemanía en Estados Unidos. Se genera esta histeria colectiva. Hay imágenes de archivo de esa época de las Tremendo. chicas gritando, que hoy Tremendo. lo ves en, no sé, en las fanáticas de Justin Bieber, por ejemplo, y no entendés esa histeria. Bueno, busquen Sí. imágenes de los 60, Igualito. pasaba lo mismo con los Beatles. Y Paul McCartney era el Beatle el más lindo de todos. Lo consideraban como el más Es que fachero. sí. Sí. Era. El más facha era George para mí. Si mi lado Bueno, gay hablara, sería. Era el más rudo.
Y por eso. A vos te gustan los machotes. A nosotros nos gustan los carilindos. Los carileños. Ay, chicos, Los más gustos sensibles. diferentes. En el año 66 lanzan una de las grandes obras compuestas por Paul McCartney, el tema Yesterday, que forma parte del álbum Help, y esta canción se convirtió en la más versionada en la historia. Después tengo un datito en Mirá. cuanto a números del tema Yesterday. Mirá, esa está en la parte amarilla. No tan amarilla. No. Amarilla era Yoko. No. También. Ese año, en el año 76, empieza a tener Paul McCartney más peso que John dentro de la banda en la grabación del disco de Rubber Soul. Paul empieza a crecer considerablemente, no solo como compositor, sino como instrumentista, arreglista, productor y director musical de la banda. Era muy perfeccionista, muy metodista para trabajar. El choque entre Paul y John empieza a tomar como más nitidez, empieza a ser un poquito más obvio. Lanza el disco de Revolver, un álbum experimental con letras sofisticadas, arreglos innovadores. Era un verdadero salto artístico dentro de la banda. Incluye el tema Eleanor de Rigby, que es un gran tema de The Beatles. Que ese lo compusieron en St. Peter's, en el cementerio, justamente. Ajá. Tocaban en el cementerio los ensayos, los primeros de Johnny y Paul. Ahí en la iglesia donde se conocieron. Claro, como es presbítero, entonces los cementerios es como una plaza y la Claro. gente se junta a hacer un picnic en las lápidas. Sí, es y un lugar de tocaban ahí. recreación ahí. Man, para ahí pasar está, el día está con vinculado la ahí familia. también. Increíble. Ese año 66, estamos hablando, trabaja también en solitario Paul McCartney en la banda sonora de una película británica llamada The Family Way. La banda sonora fracasó en las listas, o sea, no tuvo mucho impacto, pero él ganó el premio Ivor Novello por el mejor tema instrumental. Había un notorio malestar dentro de la banda, ya no tocaban tanto en vivo. Paul presiona a la banda para seguir produciendo de manera creativa y hacer cosas bien artísticas. Inician el proyecto Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, este disco que están todos ellos con los Flashero. bigotes, ese estilo medio hipón, Y un todo bien mon- hippie, todo un Sí. montón de músicos alrededor. Que hay una gran historia también muy curiosa, porque en el 66 fue cuando se habló de que Paul McCartney había muerto en un accidente. Y ese disco, viste que hay como unos arreglos florales que son como Bah. coronas que Hay juegan una un poco. explicación bárbara de eso. Sí, Sí, tiene una gran teoría ese disco. Considerado por muchos como el primer disco álbum conceptual de rock. Paul quería demostrar la madurez musical del grupo, estaba bastante harto, le molestaba muchísimo que haya un estereotipo sobre ellos cuatro, como eran los cuatro chicos de Liverpool. Ya no eran más chicos, eran personas adultas y se veían como artistas y no solamente como intérpretes musicales. Muere Einstein, su manager, en el año 67. Paul toma el lugar de representante y líder total de la banda dentro de la representación y en los intereses económicos de The Beatles. Sugiere y hacen la película Magical Mystery Tour, que gran parte la dirigió Paul McCartney, esta película. Empiezan las primeras críticas. Por primera vez hay una crítica negativa a algo producido por The Beatles. Hasta ese momento todo era furor, era explosión total, Es que gustaba fue todo. muy raro para eso. Y de golpe una película que la A mí dirige... no me gustó la peli incluso. Todo No, bien. Claro, Los no, Beatles, pero no pareció era, mala. o sea, sigan haciendo música, no se metan en este terreno que por donde van están un poquito mejor. A finales del año 68 empieza a crecer la tensión entre Paul McCartney y John Lennon durante la grabación del famoso álbum Blanco. Yoko Ono ya apareció en escena en esta época, ya estaba en pareja con John Lennon. Incluso, esto es muy fuerte, Paul y John grababan en estudios diferentes y con diferentes ingenieros de sonido. Todo mal estaba. No podían estar juntos en una misma habitación. Dentro de la banda, según un autor, un periodista llamado Peter Doggett, la línea más esencial de comunicación entre Lennon y McCartney se había roto totalmente por la presencia de Yoko Ono el primer día de grabación del álbum Blanco. Un biógrafo de los Beatles llamado Philip Norman comentó que los dos compositores, tanto John como Paul, había un gran desprecio el uno por el otro por las composiciones, o sea, Siempre se pensé bardeaban. El descarte. que imagínate lo bueno que eran los dos, que estando peleados hacen un disco como el disco Blanco. Sí. Lennon Que sea decía, tan bueno con personas que ni siquiera se hablan. claro, capaz. sí, Y grababan en lo estudios juntan todo, diferentes. graban y sale. Sí. Y salió perfecto. No lo puedo Lennon creer. decía que las canciones Aparte, de alto McCartney laburo, es el único disco doble de los Claro. Beatles. Mal. Y no se hablaban. No es mi favorito igual. ¿Cómo haces? No.
Lennon decía que las canciones de McCartney eran empalagosas y sosas, y McCartney decía que las de Lennon eran más duras, ásperas y un poco provocadoras. En 1969 arrancan con la idea de un nuevo disco que iba a ser titulado Get Back. El ánimo de la banda ya estaba bastante quebrado. Y con Get Back ya estaban todos. George Harrison se sentía un poco apartado de la banda y no muy bien valorado por sus aportaciones en sus letras, sus composiciones. John Lennon estaba drogándose todo el tiempo con Yoko Ono, totalmente desinteresado de la banda, no le importaba nada. Paul McCartney era el único que quería sacar el grupo hacia adelante, que quería continuar, hacer un buen disco. El 10 de enero del año 69... ¿Puedo contar algo de ahí? Sí. Cuando grabaron Get Back, supuestamente estaba Yoko en el estudio de grabación, y cada vez que decían Get Back, que es como andate o echate para atrás, Paul miraba fijamente a Yoko, cuenta la leyenda, y le gritaba a ella Get Back. Andate vos. Get Back, que un montón de veces se peleó. Lo fue a buscar por John, dicen. Como para decirle, ¿qué onda con vos? No le digas Get Back a Yoko. Yoko no Get Back nada. Dicen que cuando grabaron ese tema se puso picante la cosa. Paul y George Harrison discuten fuerte, eran muy amigos. George quiere dejar el grupo. John de manera sarcástica le dice que se vaya, le dijo Get Back a George. Estaban a full con ese. Como nosotros con Chihuahuencha. Vos andate que te reemplazamos por Jimi Hendrix o por Eric Clapton, va a ser exactamente lo mismo. No se fue él. Se estaba yendo George. No, se fue. Lo fueron a buscar al departamento. Lo fueron a buscar, sí, lo convencen, se recompone un poco la situación, porque pueden volver a grabar en su estudio en la Apple Corps, que era la empresa que habían fundado. Y durante estas sesiones debaten cuándo y dónde iban a tocar. Tenían varias ideas un poco raras, como tocar en un hospital rodeado de niños enfermos, o en un barco lleno de fans, o incluso tocar en las pirámides de Egipto para los beduinos del desierto. Sí. Para los pingüinos del desierto, dijiste. No, beduinos. Pingüinos. Dijiste pingüino. No, dije pingüino. Pingüino del desierto, dijiste. Búscamelo, no sos un pingüino. Te comiste un par de... Te comiste un pingüino. Los beduinos del desierto. Deciden hacer algo más simple para no hacer un traslado, una gran producción. Y lo que hacen es subir a la terraza de la Apple Corp. Y acá es el último recital de ellos, en el 30 de enero del 69, subieron a la azotea, llevaron los instrumentos y comenzaron a tocar para el público que se fue acercando. Extra, están tocando los borbotones en la terraza. Dame un diario, muchacho. Aquí no dice nada de los borbotones. Aquí no dice nada. Un memorable concierto que termina cuando los vecinos empiezan a quejarse por ruidos molestos. Están tocando los Beatles, salían a escucharlo. Y llamaron a la policía, llega la policía, desmantelan todo y bueno, ahí termina la historia de los Beatles. ¿Sabías que tocaron Get Back 3 veces en ese día? En ese momento. Sí, y varias canciones de este recital fueron incluidas en el disco Let It Be, que fue lanzado en 1970. Don't Let Me Down, I Got a Feeling, For You, The End. Ese año, en el año 69, en marzo, Paul se casa con Linda Eastman, Linda McCarthy, fue conocida, McCartney después, conocida. En agosto nace su primera hija, Mary, en homenaje a su madre, le pusieron este nombre. En abril del 70, Paul anuncia la salida definitiva del grupo, por desacuerdos comerciales, tema de regalías, y el 31 de diciembre presenta una demanda para la disolución formal de los Beatles. Sus abogados terminaron luchando durante años, hasta 1975 se estiró este tema de demanda, por el tema de las regalías y el control creativo de cada canción. Incluso hubo demandas judiciales con las discográficas que lo producían hasta el año 89 por estos temas. Entre 1970 y 1981, Paul continuó con Paul McCartney and Wings, fue su primera banda como solista. Y su primer proyecto musical, su álbum llamado McCartney, fue número 1 en Estados Unidos y tenía aportes de su mujer Linda. Y todos los temas fueron compuestos por Paul. En septiembre de 71 nace su segunda hija, Stella. En el 72 hizo una gira que esta es muy buena, una gran gira con The Wings. Debutó en la Universidad de Nottingham ante 700 personas solamente. O sea, ya era Paul McCartney, era el ex Beatle. Convocó a 700 personas en una universidad y siguieron girando por otras 10 universidades británicas, pero sin avisar. O sea, como que a último momento quizás ponían un cartel que iban a tocar.
Se hospedaban en hoteles bastante modestos y solo cobraban lo que los estudiantes podían pagar de forma voluntaria. Mira. Y él, durante estos años, Paul McCartney evitó tocar canciones de los Beatles. Solamente tocaba canciones nuevas, nada que había hecho antes. De estas primeras giras post-Beatles, él dijo que lo principal no era que quería subir a un escenario y enfrentarse con un montón de filas de periodistas y con los fans y eso. Diciendo que, como imaginando que iban a decir, no es tan bueno como antes. Tenía un poquito ese miedo, así que hizo una gira más chiquita, con menos público, para volver al ruedo y ahí sí hacer giras más multitudinarias. En el año 75, en una gira de 14 meses, incluye por primera vez, pasaron 5 años, para volver a tocar temas de los Beatles, como Yesterday, Blackbird, Lady Madonna. Pasaron varios años hasta que dijo, bueno, vuelvo a tocar temas de mi ex banda. ¿Qué más? Ahora que me perdí un poco. No te pierdas, Toranzo. Dale, Toranzo, los ebrios somos Javi y yo Ustedes estamos dos, tomando birra. en el año 77 nace su tercer hijo, James. No bebo. Dale. En el año Me gustaría 81, hacer más columna entonces. en el año 81 disuelve la banda Wings porque ya había sentía como que no tenía más sentido seguir con esto, como que había perdido ya la creatividad y termina disolviendo la banda en medio de desacuerdos sobre las ganancias y regalías, siempre quilombo De guita. De guita. ¿Viste? Por eso nunca hay que ganar nada. Por eso nunca hay que tener una banda Como nosotros. tampoco. Por eso hay que estar con lo justo, ahí. reclamando, feliz como un bobo con el aguinaldo. Escribiéndole a Telecentro para que te descuente un par de mangos. Sí. Hoy le escribí a Movistar, me descontaron un par de mangos. Sabe. Bien Movistar. En los años 80, llegamos a la década de los 80, colabora con Stevie Wonder con un par de temas y también con Michael Jackson en el tema The Girl Is Mine, incluido en el disco más vendido de la historia, que es Thriller. En el año 84 escribe, produce y actúa en una película musical en la que también lo convocó para que actúe a Ringo Starr. La crítica aniquiló esta película. Un importante crítico de esa época le puso solamente una estrella, por ponerle algo. El emoji de la caca. El emoji de la caca. Y dijo, ¿puedes? Sobre 10 le puso el emoji de la caca. Y el comentario era, puedes saltarte la película y pasar directamente a la banda sonora. Que era quizás lo único bueno. El estacionamiento era amplio. Era como... Crudísimo. Muy. Era como Escuadrón Suicida. Puedes saltarte la película, deja la banda Y sonora. directamente la banda. Puedes saltarte. Era Toda la como- película menos las escenas que está Era como Margot cualquier Robbie. película Claro. de DC. Y la banda sonora. Excepto Marco Robbie. Excepto Margot Robbie. En el año 85 participa del legendario Live Aid de Wembley. De recital para luchar contra la hambruna en Etiopía. Sí. Interpreta el tema Let It Be. Para los pobres de África, como Para los dijo pobres. la película de Freddie Mercury. Sí. Interpreta Let It Be. Había grandes dificultades técnicas. Hay videos de ese recital. terrible y la hasta en Queen falló el sonido. En Queen, un cuando vuelven a salir, que hacen un encore a la Sí, noche, ya sí, caída sí, la sí. noche, parece que se escucha una radio encima. Es Sí, terrible suena lo muy mal. que salió Live Aid. Hay grandes dificultades técnicas. Las primeras notas de Let It Be sonaron bien, después se empezó a romper un poco el sonido. El equipo técnico resuelve esto de manera rápida y Bob Geldof, David Bowie y otros músicos se suman al lado del piano y hacen un Bárbaro. momento ¿Lo épico. viste? ¿Lo Sí, viste sí, eso? sí, Es fantástico. fantástico. Ahí Paul Fantástico, tocando te Let It haces Be en el pis piano encima. y Te haces Bowie, pis. sí, hay un montón de músicos Muy bueno. junto a él. En el año 90, durante una gira bate el récord de asistencia en un concierto privado. El 21 de abril del 90 tocó ante 184.000 personas en el estadio Maracaná en Río de Janeiro. El verdadero maracanazo. El verdadero Maracaná. El verdadero. Así es. En esta década se aventuró un poco a la música orquestal y graba los famosos Unplugged de MTV, que todo el mundo lo hacía en esos años. Muy de en la los década. 90. Muy de los 90 ese Unplugged. Lindo. Que vuelvan Me los gusta. Unplugged. La época que MTV bueno. pasaba música. Un Unplugged de Airbag ahora. Sí. Anda bien Airbag ahora para Anda el bien. ojo. Anda muy bien. No hay que Escuchen subestimar Airbag. a Airbag. Escuchen lo Airbag, último de Airbag. Airbag. Que no. Los últimos 3 discos, ponele. Son muy buenos. En el año 95 pasa algo muy curioso. Carlos de Gales presenta a Paul McCartney como miembro honorario del Royal College of Music. Y Paul McCartney dijo, es algo increíble para alguien que no lee una nota musical que le den este premio. Porque él no leía música, él simplemente tocaba como un maestro. Como salía, como los verdaderos talentosos. Así es, tocaba de oído. Sin estudiar. En el año 98 muere Linda McCartney a causa de un cáncer de mama. Esto le pegó muy fuerte a Paul claramente. Publicó un libro de poemas dedicados en su mayoría a Linda, pero también incluye las letras de algunas de sus canciones más famosas. Esta colección de poemas se presentó en Londres y lleva el título Blackbird Singing Poems and Lyrics,
letras de poemas y canciones escritas entre 1965 y 1999. Él explicó que tras la muerte de su mujer en el 98 se sumió en una desesperación, estaba muy desesperado, muy deprimido, y durante un año escribió un montón, cientos y cientos de poemas en su memoria. Llegamos a los años 2000, esta década saca varios discos, hizo algunas pocas presentaciones y se iba alejando y volvía cada tanto de la música. Se alejaba y volvía con alguna pequeña gira, algún disco. Época de millennials ya. Sí, entrando en los años 2000. En junio del 2002 se casó con la ex modelo Heather Mills en un castillo irlandés. Qué lindo casarse en un castillo, qué linda joda. Irlanda, sí, está bueno. En Irlanda garpa muchísimo. En el 2003 fueron padres de Beatriz Millie y se separaron en el año 2006. En 2008, Heather, que era esta mujer, una ex modelo, obtuvo 50 millones de los dos. No, Heather. Obtuvo 50 millones de los 250 millones de dólares que le había demandado. 50 de 250, es negocio. Sí. Yo te lo digo así. Un quinto de... Así de uno. Y claro, tenés que aspirar alto. Y sí, vos tenés que pedir 1.000 millones. 1.000 millones. Y pegás 3 y ya estás hecho. Lo invertís todo, en Mercado Pago. En 2011, sí, tenés el 38% de metés 1 millón en Mercado Pago y te viene a buscar la policía al toque. Sí, en el 2011, Paul McCartney vuelve a apostar al amor y se casa con Nancy Shibble en Londres. Y bueno, esto es lo que decíamos, que es impresionante que en pleno siglo XXI, en época de millennials, Paul McCartney sigue siendo uno de los artistas legendarios y más convocantes. Fue convocado para cerrar la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Esa creo que fue una de las mejores ceremonias de Juegos Olímpicos que he visto. Fue fascinante de punta a punta, la verdad que muy disfrutable. En mayo del 2014 tuvo un problemita de salud, contrajo un virus que no fue especificado, que era lo que lo tuvo muy mal, y tuvo que cancelar una gira por Japón. Volvió en julio de ese año con un concierto de 3 horas en Nueva York. Ayer decías, en Santiago de Chile también. 3 horas. Estuve viendo el playlist. Promedio está haciendo 30, 33, 38 canciones. Claro. Y hay una escena post-crédito. Sí, ni hablar. Va a tocar un montón el sábado. Cantidad de griegos en el año, menos la cantidad de filósofos que hay. Sobre las estrellas del Olimpo, excelente. Que hay 12 dioses dividido por 4, bien, más los caballeros del Zodíaco, 37. Sí. Eso. 37 canciones. Si toca 37 canciones... Quiero que me apuesten algo. 37 es el número de canciones que va a tocar Paul el sábado. ¿Las vas a contar? Las voy a ir contando. Y anotando. Mirá la playlist después del RS. Se distraía con todas las canciones. Se ponía anotando cosas en un cuaderno. En la nube. Ese año, en el 2014, cerró la gira en agosto en el Clandestine Park de San Francisco, que iba a ser demolido. En este mismo lugar había tocado por última vez con The Beatles en 1966. La última vez que tocaron en Estados Unidos fue en ese lugar. Participó en la 5ª película de Piratas del Caribe. Sí. La 5ª no la vi, la vi hasta la 4. El tío Jack, un pirata. Sí. Yo me acuerdo cuando en la 3ª aparece Kate Richards, que era el padre de Jack Sparrow. Sí. Bueno, en la 5ª aparece Paul McCartney. Creo que vi hasta la 3ª, por eso. Sí, yo también me quedé por ahí. No, hasta la 4ª vimos, estoy seguro. Hasta la 4ª yo la vi, la 5ª. Yo la 5ª vi el resumen de Jorgito. En el año 2018 presenta su último disco de estudio, el 16, el 16º de su carrera como solista. Creo que tiene un par más de los que hizo con Wings, que se llama Egypt Station. Está muy bueno el disco. Es bárbaro. Sí, eso pensaba la otra vez. Lo bueno de ir a ver a Paul McCartney este sábado es que vamos a ir a verlo con un disco que es muy, muy bueno. Claro, además de todos los clásicos. Además de que suma clásicos y eso. Y bueno, va a tocar temas nuevos que a mí me parecen fantásticos. Lo escuché un montón el disco de... Y acá cierra hasta el día de hoy la crónica, digamos, la biografía de Paul McCartney, que continuará. Bueno, va a estar presentándose en el campo argentino de polo este sábado. Bárbaro. ¿Cuántas hojas leíste para hacer esto? 500.000. Un montón, sí. Y hay miles de cosas que salteé porque es interminable. Qué bueno que a mí no se me ocurrió la rocola. Que se menos mal, tendrías que leer vos, si no, no lo haría. Yo hago la rocola, no sé, de Walter Olmos. Duró 2 años la carrera, pum, tiró la cabeza, murió. Listo, chao. Chao, nos vemos. Tenemos curiosidades. Momentos de amarillismo, no es amarillismo. Videos de color, cosas curiosas. Color amarillo. Color amarillo. Claro. De color amarillo. En el año 83, ya con 40 años, Paul McCartney empezó a incursionar un poco en la pintura, agarró un par de telas y
se puso a pintar, le agarró el gustito a esto, y llegó a exhibir sus obras en diferentes galerías en todo el mundo, incluso compartió obras en Nueva York en diferentes muestras junto a Yoko Ono. Expusieron de manera juntos. conjunta. Ahí se llevaban bien. Mirá, claro, para los negocios sí, no le decía get back. Ahora, Le decía come on. Come Le on, decía, come on, Yoko, come on in. come on. Come back. Nah. Konnichiwa, sugoi le decía. Yoko Come Ono. back, Joe. ¿Te hubieses Yoko. imaginado? Viste que Paul McCartney también hizo películas, actuó como actor, además de un pirata. ¿Te lo Sí. imaginas en Friends? Sí, me lo imagino en Friends. Yo me imagino cualquier persona en Friends. Cualquier persona. A Javi también. en Sí, Friends. olvídate, Javi es el que entrega una pizza de pepperoni. Claro, el Delivery. Sí. El Delivery Boy, que fue nombrada la mejor serie de la historia. Es que Cualquier cosa, sí, me parece dice, raro, pero bueno, está ahí. Me parece Está malísimo. muy bien. No hay No que hablamos. elegir la mejor de nada. En el año 2015, Subjetivo. hace muy poquito, se reveló que Paul McCartney rechazó una oferta para interpretar un papel en Friends. Iba a ser el papá de Emily, la chica británica que se casa con el Ross. ¿Viste? Es medio McCartney el padre. Sí, medio canoso sí, ahí. sí, Me sí. lo imagino ahí. Hubiese estado. Mirá, rechazó el papel. Yo hubiese agarrado más cariño a Emily si Paul Sí. McCartney era el padre. Bueno, pero qué bueno que no estuvo, porque así puedo decir que Brad Pitt es la mejor aparición en Friends. Sí. Porque Esa si no, y no la- lo hubiese sido. Esa y la de. ¿La de quién? La del pelado, se llama Bruce Willis. ¿Bruce Willis? No, Está Brad muy Pitt bien. le Sí, pasa no, el no. trapo en Friends. a Seguimos Bruce con Paul Willis. McCartney. Decíamos que Yesterday es la canción más versionada de la historia. Más de 3.500 versiones grabadas y se ha tocado más de 7 millones de veces en la TV y radio de Estados Unidos, por lo cual Paul McCartney recibió un premio. 3.500 versiones de cosas. Qué bárbaro. Más que variedades de queso. Sí. Un premio. ¿Hacemos la 3501 cuando nos vamos? Si queda grabado ya está, es una versión más. Una versión más. Hay un planetoide o un planeta menor que se descubrió en el año 83 y que desde 1990 lleva el nombre 4148 McCartney. En homenaje a él. Bárbaro. Tiene un planetoide a su nombre. En 1990, Brian Taylor, que era un fanático de los Beatles de 26 años, pagó más de $21,000 para obtener el certificado de nacimiento de Paul McCartney. Excelente. Querías un merchandising Hijo raro de de Paul. puta. Tomá mate, Tomá mate, ese es un toma. merchandising. ¿Qué querés? ¿Una remera? Claro, no, que el autógrafo no, el certificado de nacimiento de mío. Paul. Me encanta, me encanta. Paul McCartney fue el último de los Beatles en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. John en el 2012 la recibió Lennon la recibió en 1980 luego de su muerte, George Harrison luego de su muerte en el 2001 Hay que morirse para y estar Ringo ahí, la ¿eh? recibió en el 2010. ¿Cómo puede ser que Ringo la haya recibido Antes que- antes que Paul McCartney? No, ¿cómo puede ser que Ringo la haya recibido? No, Directamente. Por Es la Ringo. pregunta. Bueno, realmente como banda de Beatles la recibió Pobre en el año Ringo. como banda la recibieron en el año 98. En 1969 Las cuatro patas de una mesa para mí son iguales, Javi. Claro, sí. No ando mirando cuál es una peor que la otra. No, son todas iguales. Aunque Paul era la mejor pata. Era la mejor parte, la más estaba ilustrada. Era la más firme. Sí. A esa sí la lustro. Sí, sí, sí. En el año 69 empieza a resonar este mito, esta leyenda, esta teoría conspirativa que hasta el día de hoy se sigue hablando. Hay documentales incluso de la famosa, Sí. la posible muerte de Paul McCartney en un Police accidente que lo atropelló un camión, creo, en el año 66. No, chocó Chocó. con su auto. Chocó con Sí. Ya te voy a decir. la Después marca, de pelear no con recuerdo que era John, un Bentley, incluso. estábamos Después de cerca. Puede pelear con John y John quedó con mucha Y que culpa, dicen según que eso. fue reemplazado por un doble exacto a él llamado William Campbell. Si esto es real, William Campbell es un maldito genio por todos los discos y temas que compuso. La verdad es- Aplausos para el señor William. Otra gran pregunta de la humanidad es por qué Paul McCartney envejece como una señora. También. Sí, es una señora, posta. Es una abuelita. Desde que Paul McCartney conoció la marihuana de la mano de Sonia. Bob Dylan. Hola, Diego. ¿Por qué lo saludó? Ah, no, Ah, en porque otra. estaba distraído, estaba en otra. Dijiste marihuana y no miraste a Diego. ¿Qué te pasa, Lo loco? estoy saludando a mi operador, padre. ¿Circo romano? Circo Romano. Dale. Así como un amigo le presentó a John Lennon, Bob Dylan le presentó la marihuana en el año 64 a McCartney, se hizo bastante fanático y tuvo algunos problemitas, como cuando en una gira por Japón en los años 80, estuvo preso 10 días porque llevaba un par de kilos encima. Kilos. Estuvo 10 días preso en Japón. Incluso tuvo un par de discusiones con su esposa, que le sacó 50 palos, porque también él fumaba y ella no, lo vio fumar y le sacaba el porro, no quería que haga eso. Terminó dejando de fumar en el año 2012. Su argumento fue para dar un buen ejemplo a los niños. Lo hizo público. Tarde.
Ya está, que sí. Campaña Kish. El 11 de septiembre del 2001, ya estamos cerrando la trocola del día de hoy dedicada a Paul McCartney. 11 de septiembre del 2001, tu cumpleaños. Y atentado a las Torres Gemelas. Él estaba en el JM. ¿Para festejar tu cumpleaños fue? Claro. Hubo fuegos artificiales. Alta vela tuviste. Sí. 2 velones. Él estaba en el aeropuerto Kennedy en Nueva York y vio por la ventana, ahí estaba en la sala de esperas a punto de tomarse un avión. Veía las Torres Gemelas y vio el momento exacto en el que el segundo avión chocaba a una de las torres. 6 semanas después, junto a David Bowie, Billy Joel, Mick Jagger y otros grandes músicos, ofrecieron un concierto a beneficio y se realizó un documental sobre los hechos sucedidos durante esas semanas en Nueva York. Por esta contribución, la policía de Nueva York lo nombró detective honorario. Esto es cualquier cosa. Ya boludo. a cualquiera es detective en Nueva Cualquiera York. es A detective. ver, Dios mío, si el día de mañana yo salvo a alguien de casualidad haciendo primeros auxilios, soy médico honorario de la ciudad, dale, es porque Paul, cualquier cosa. Obvio. Igual vos, Javi, si salvas a alguien, yo firmo Yo te- papel, Yo firmo, loco. Máquina, fiera. Gracias. No, pero la pena- Salvaste a alguien, cualquier dicen cosa. que- salvaste a alguien, viejo, no es poca cosa. No, Dicen no es que- que no cantaste una canción. No. Lo salvaste. Dicen que en Técnicamente ese estuviste momento ahí. Paul, cuando vio que chocó en las torres, empezó a acercarse a autoridades ahí del lugar y a preguntar qué podía hacer, qué se podía hacer. Y Ponte a cantar, boludo. bueno, pero organizaron a los Bueno, pocos famoso. días un recital, un concierto a beneficio Yesterday, para colaborar con canto. esta situación. Las Come torres back, estaban ahí, come back, y hoy Osama. no. Últimas dos. Un avión les pegó de frente. ¿Cómo es la canción, la de las torres gemelas? La del delfín. Sí. No me puedo acordar nunca esa canción. Yo tampoco, Así que bueno. muy buena. Este pícaro, Diego. Últimas dos curiosidades. Paul McCartney es el músico más exitoso según el libro Guinness de los Récords. En el año 2009 le otorgaron este premio, este título, por ser el músico más exitoso, por haber sido autor y coescrito más de 188 canciones que se mantuvieron en las listas más populares del Reino Unido. De estas 188, 91 llegaron al top 10 y 33 canciones al puesto número 1. A pleno. Se metió muchísimos hits. Y última curiosidad, nos trasladamos al año 1960, esta primera gira por Hamburgo de los Beatles, que aún era un quinteto en ese momento. Fueron arrestados y acusados por la policía alemana y acusados de haber provocado un incendio en un hotel. Ya arrancaron con bardo los Está bien, pibes. como tiene que ser. Eran muy pibitos. Si no tenés nada para dar, hace un incendio. Rompe todo. Claro. Pasaron un par de horas en la cárcel antes de que la policía digan llévense a estos pibes de acá. No querían a los Beatles fuera de su país. Queremos a los Chili Peppers. Queremos a los Chili Peppers. La noticia la dio a conocer de lo que sucedió esa tarde en Alemania. La dio a conocer Peter Best, el ex baterista de los Beatles, quien aseguró que él y Paul McCartney habían intentado utilizar un preservativo como lámpara. ¿Cómo lámpara? Qué justo. Y no lo había leído, no sabía nada. Estuvo muy bien, Diego. ¿No lo escuchaste? Estuvo veloz, sí. estuvo. Muy veloz. Ninja. Así que pusieron un preservativo en una lámpara para no sé qué quisieron hacer y prendieron fuego en medio hotel. Y se los llevaron. Porque la luz era una pro. Buen punto, chicos. Está muy Y buena. funcionaba tu para sección, seguir. Está muy buena tu sección, Laco. Me encanta. Terminó Esa es la rocola Paul dedicada a Paul y escuchamos un ratito. a pleno, boludo. Dale.